Maranata, Cristo viene, Maranata. Es un placer para mí estar una vez más aquí en la Capilla de la Fe, compartiendo con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Pidámosle al Señor dirección en oración antes de abrir su palabra. Señor Padre Santo, bendito y glorioso es su eterno nombre. Gracias por Jesús y gracias por el privilegio que nos da de tener libertad de religión. Gracias por el privilegio que nos da de poder estudiar su palabra sin temor de que algo nos va a pasar por hacerlo. A medida que en esta ocasión, Padre Santo, abrimos su palabra y empezamos a comprender las diferentes verdades que allí usted nos presenta para dirigir nuestra vida, ayúdenos a entenderla por lo que es, a no poner nuestras propias ideas. Padre, úseme para que en este momento yo pueda enseñar las cosas que usted quiere que yo enseñe y no mis propias ideas. En el nombre de su amado y glorioso Hijo Jesús, le pedimos estas cosas. Amén. Samuel, o Sammy como cariñosamente le decían, era un niño tierno y saludable. A su corta edad de 5 años, su mayor anhelo era ser como papá. Su padre, un hombre recto, firme, siempre lo crió en las palabras y los caminos del Señor. Y por eso siempre que le preguntaban a Samuel, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Él decía, quiero ser como papá. Este niño de 5 años continuó creciendo y al pasar de los años llegó a la edad de 15 años. Ya todo un adolescente, sus anhelos habían cambiado. Ya no quería ser más como papá, sino quería ser como su maestro de matemáticas. Aquel maestro que podía resolver unos problemas muy difíciles. Él quería llegar a ser como él y resolver aquellos problemas matemáticos que ni aun su padre sabía resolver. Continuaron pasando los años y Sammy llegó a tener 21 años. Ya mayor de edad, sus anhelos, sus ideales cambiaron nuevamente. Ya no tenía nadie en particular como modelo, sino quería ser su propia persona. Quería dejar su propia huella. Quería llegar a ser él mismo sin tomar en cuenta la opinión de nadie. Varios años más tarde, a la edad de 26 años, Samuel estaba indeciso si casarse o no con su prometida. Él sabía lo que sentía. Él sabía que la amaba. Él sabía que ella lo amaba a él, pero no estaba seguro si debía casarse o no. Y se preguntaba, ¿qué haría papá? Cuánto quisiera él poder pedir el consejo de su padre. Sin embargo, hace un año atrás, su padre había fallecido y no podía ya pedirle consejo. Si tan solo hubiera escuchado aquellos consejos de su padre. Querido televidente, querido amigo que me escuchas, yo todavía no soy un padre, pero anhelo algún día poder tener ese privilegio. Anhelo algún día poder tener la bendición de llegar a ser papá. Y yo quiero saber qué debo hacer para ser un buen padre. Y hay 2 cosas que nos pueden ayudar a comprender esto. La primera es, ¿qué hizo mi propio padre en X situación? Y la segunda es, ¿qué dice la palabra de Dios que son las características de un buen padre? Al estudiar en esta ocasión la Santa Biblia, vamos a descubrir que cada padre de la Biblia tiene una característica que nos va a ayudar a entender cómo ser un buen padre. Una característica que va a ayudar a aquellas personas que como yo algún día anhelan ser un buen padre, a tener algo
a qué referirse para saber qué clase de padre Dios quiere que yo sea. La historia que le mencioné al principio no es una historia verídica. Simplemente es una ilustración que representa muchas veces las vidas de muchos jóvenes que en su edad temprana anhelan ser como su padre. Su padre es su ejemplo y anhelan seguirle. Pero a medida que van creciendo, sus ideales, sus pensamientos empiezan a cambiar. Hasta llegar al punto que quieren ser su propia persona, no tomando en cuenta el consejo de papá. Y luego, al llegar a ser adultos, ellos se preguntan, ¿por qué no le hice caso a papá? Y es por eso que el título de este sermón es El Padre que me enseñó la Biblia. Y quiero comenzar hablando acerca de un padre muy importante. Es la historia del padre, la cual se relata en la parábola del hijo pródigo. Esta parábola es una parábola muy conocida en el mundo cristiano, pero tal vez tú, amigo que me escuchas, frente a tu pantalla, no conozcas en sí de qué se trata este relato. Te la voy a contar. Y mantengan en mente que no tan solo esta parábola describe a un joven, sino describe al padre de dos jóvenes. La parábola se encuentra en Lucas, capítulo 15, empezando en el versículo 11. Y cuenta la historia de un joven que luego de varios tiempos, ya que era un joven, decide venir ante su padre y decirle, papá, quiero que dividas sus bienes y me entregues a mí la fortuna que me corresponde. El padre acepta, divide los bienes entre él y su otro hermano y le da la parte que le corresponde. Luego de él tener toda esta fortuna, se va lejos y empieza a malgastar todo este dinero en placeres y cosas para satisfacerse él mismo. Luego, cuando ya no tiene dinero, llega una hambre a aquel lugar donde él estaba. Y él se acerca a uno de los ciudadanos de aquella ciudad y le pide que le dé trabajo. Y éste le concede trabajar apacentando a los cerdos. Al tener hambre, él siente el deseo de comer aún las algarrobas con las cuales alimentaba a los cerdos, pero nadie les daba. Entonces llega en sí y se dice, los jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y agua para comer, y yo aquí no tengo nada. Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir que me acepte aún como uno de sus jornaleros. Así que el joven se pone en pie y empieza aquella marcha hacia la casa de su padre, y su padre a la distancia lo ve y le dice que lo ama, que lo acepta, sale a encontrarse con él. Entonces el hijo le dice aquello que había planeado. Padre, por favor, acéptame al menos como uno de tus siervos. Pero su padre decide darle las mejores vestiduras, poner un anillo en sus dedos, matar el cordero más grueso y celebrar porque su hijo que había sido perdido ahora ha sido hallado. Su hermano, cuando se está acercando a la casa, escucha los regocijos y los cantos y la música y le pregunta a un siervo, ¿qué es lo que está pasando? El siervo le responde, tu hermano que estaba perdido ha vuelto y tu padre ha hecho esto y aquello para regocijarse y celebrar su regreso. El hijo está enojado al punto que no quiere entrar. Su padre sale y le pregunta, ¿qué te pasa? Él le dice, en todos mis años nunca he abrogado uno de tus mandamientos. Sin embargo, tú nunca me has dado un cordero para regocijarme con mis amigos.
Y su padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Pero tu hermano estaba perdido y ahora ha sido hallado. Debemos regocijarnos por esto. Amigo, en esta parábola podemos ver varias características que nos dan a entender cómo debe ser un padre. En el versículo de Lucas 15, 12, encontramos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Lucas 15, versículo 12, dice así: el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. Aquí vemos que el padre del hijo pródigo atiende aquel pedido de su hijo. En el versículo 20 del capítulo 15 nos dice, se levantó y fue a su padre, refiriéndose al hijo. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amigo, ¿por qué crees que aun cuando el hijo estaba a la distancia, su padre le vio y corrió hacia él? Porque cada día su padre lo buscaba. Cada día su padre se paraba frente a aquella mansión en donde vivía y miraba a la distancia a ver si regresaba su hijo. Y cuando lo vio, corrió a buscarle. El padre pacientemente, diariamente, le esperó. Los versículos 22 al 24 del capítulo 15 nos dicen lo siguiente. Pero su padre dijo a su siervo, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre, inmediatamente cuando su hijo llegó, atendió las necesidades de su hijo. Imagínense las vestiduras que llevaba en ese momento, luego de haber trabajado criando cerdos. Imagínense el hambre que sentía luego de no haber tenido nada que comer. Y su padre inmediatamente le trajo vestiduras y le dio de comer. Los versículos 31 al 32 nos hablan de la experiencia del padre con el otro hijo. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. El padre muy bien pudo haber dicho al hijo mayor, ¿por qué? ¿Qué te he hecho para que te enojes conmigo? Yo soy tu padre y no tengo por qué explicar lo que yo hago. Sin embargo, podemos ver aquí, en el padre que me enseñó la Biblia, que el padre no tan solo toma decisiones, sino que le explica a su hijo cuáles son las decisiones y por qué las toma. Amigos, pasemos ahora a la historia de otro padre. El nombre de este padre es Jacob. Y estudiemos lo que pasa en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Y para entender la reacción del padre, primero analicemos lo que hace el hijo. En el versículo 3 del capítulo 37 se empieza a narrar la historia de José a la edad de 17 años. José era un niño, era un joven, que le contaba a sus padres sobre la mala fama de sus hermanos.
Sin embargo, su padre, porque lo tuvo en su vejez, le amó más que a los demás, al punto que le hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos empezaron a tenerle envidia. Sus hermanos simplemente no se llevaban bien con José. José, joven peculiar, también era un joven que tenía sueños. Y en cierta ocasión le cuenta a sus hermanos un sueño que tuvo. En su sueño, la gavilla de él estaba en el medio, erguida, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Y al contarle esto, sus hermanos empezaron a disgustarse más con él. Oh, ¿qué te crees? ¿Que nosotros, tus hermanos, vamos a postrarnos ante ti? Más adelante, él tuvo otro sueño. Un sueño que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. En esta ocasión, aún su padre le dijo, ¿qué te crees? ¿Que tu madre, yo y tus hermanos vamos a postrarnos y adorarte? Pero estudiemos algo muy peculiar. Primero en el versículo 37. Leámoslos como lo dice la Biblia. Capítulo 37, versículo 3. Israel, el nombre que llevó Jacob después de la bendición, amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Podemos ver que los padres no son perfectos. A veces cometen errores. A veces tienen preferencias sobre algún hijo en particular entre sus hijos. Y esto como resultado a veces trae discordia entre ellos. Ahora veamos los versículos 9 al 11. Vamos a leer ese sueño, el cual les conté. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre le reprendió diciendo, ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos y postrarnos a tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto. Podemos ver que aun cuando el padre no comprende exactamente por qué José tiene este sueño, él lo toma en serio y lo mantiene en mente. Y la característica aquí representada es que el padre toma en serio aquellas cosas que le cuentan sus hijos. Ahora estudiemos una historia muy difícil. Es la historia del padre Abraham y su hijo Isaac. En cierta ocasión, Jehová, Dios, le pide a Abraham que tome a su hijo y lo ofrezca en sacrificio. Y Abraham toma a su hijo, Isaac. Y toma a unos siervos y a un burrito y empiezan aquel camino hacia el lugar donde Dios le había dicho que sacrificara a Isaac. Más adelante Isaac le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham contesta, Dios proveerá. Y luego cuando llegan al lugar, Abraham levanta el altar, pone la leña y está a punto de sacrificar a su único hijo cuando una voz le dice, no lo hagas. He visto que no me has negado ni aún tu hijo. Y luego, cuando Abraham mira, ve un cordero. Y este cordero llegó a ser el sacrificio. Y aquel lugar fue conocido como el monte de Jehová, donde Dios proveerá. Todo padre, en un punto u otro, tiene que tomar una decisión muy difícil.
Y en esta historia podemos ver que el padre que me enseñó la Biblia es un padre que obedece el mandato de Jehová. Ahora tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿cómo es esto? Si Dios me pide que tome la vida de mi hijo, yo nunca haría eso. Pero amigos, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Y no te va a pedir algo contra su voluntad. La intención de Dios en esta ocasión siempre fue proveer por el cordero. Él simplemente estaba probando si Abraham le obedecería aún en algo tan difícil como ofrecerle su único hijo. También tenemos el padre Noé. A Noé Dios le pide que haga un arca, porque va a venir un diluvio en un tiempo en el cual ni tan siquiera llovía. Le dice exactamente cómo tiene que ser el arca, las medidas, qué tan ancho, qué tan alto. Y luego le dice cuántos animales y cómo van a entrar. Y Noé predicó por varios años. Pero cuando llegó el tiempo de que se cerrara la puerta, simplemente él y su familia entraron. Y estuvieron varios días, varios meses, dentro de este arca. Sobre un año para ser exactos. Con los animales. Y cuando salen del arca, lo primero que hace Abraham es ofrecer holocausto y sacrificios a Jehová. Esto se encuentra en los versículos 18 y 20 del capítulo 8 de Génesis. Noé pudo muy bien haber dicho, he estado todo este tiempo con estos animales. He tenido que estar cuidándolos. He tenido que estar dándoles de comer en un ambiente tal vez no muy agradable. Si alguna vez hemos ido a un zoológico, imagínense si el zoológico fuera flotante y no tuvieran necesariamente todo lo adecuado para limpiarlo totalmente. Tal vez llegue un punto en que no sea muy agradable. Pero sin embargo, Noé, cuando sale, agradece a Dios porque Él estuvo con ellos, porque los cuidó y los protegió. El padre que me enseñó la Biblia es un padre agradecido. Ahora estudiemos a José como padre. Era tradición de que antes que un patriarca, un jefe de familia falleciera, él tomaba a sus hijos y los bendecía. Y en el capítulo 48 de Génesis, los versículos 17 y 18, vemos cómo Jacob está a punto de bendecir a sus nietos, a los hijos de José. Y vamos a ir a la Biblia para ver lo que nos dice. Nuevamente, Génesis 48, versículos 17 y 18. Y al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José dijo a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Aquí podemos ver que el padre que me enseñó la Biblia a veces no está de acuerdo con las situaciones que acontecen. Podemos ver que tal vez se molesta un poco. José le dice a su padre, así no, pon tu diestra, pon tu mano derecha sobre la cabeza de mi hijo mayor. Sin embargo, Jacob sabía por qué lo hacía. Y sabía que el hijo menor iba a ser más grande en posesiones, en poder, que el hijo mayor. Y amigos, ahora llegamos al Padre ejemplar, a Dios, Padre eterno. Y en Lucas, capítulo 11, los versículos
11 al 13, estudiamos lo siguiente. Lucas 11, versículos 11 al 13. ¿Qué padre que entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis de dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Podemos ver aquí que Dios le da a aquel que le pide. En Mateo 7:11, si lo buscan, amigos, podemos ver que Dios da cosas buenas. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, Dios nos ama al punto que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos ser salvos. Este es el Padre que me enseñó la Biblia. Y para concluir, quiero darle unos versos, unos versículos, pasajes. Apúntenlo y aquí podemos ver ciertos deberes del Padre. Proverbios 3:12 nos enseña a disciplinar. Proverbios 13:24 a corregir. Proverbios 19:18 a corregir sin destruir. Proverbios 22:15 nos dice por qué debemos disciplinar. Proverbios 23:13 también elabora en el porqué del disciplinar. Proverbios 22:6 nos enseña a instruir los niños en su camino. Efesios 6:4 nos enseña a instruirlos en el Señor. Y Colosenses 3:21 nos insta a no irritar a nuestros hijos. Querido hermano, querida amiga que me escuchas, espero que el Señor te bendiga y que estas verdades que se encuentran en su palabra sean verdades que te ayuden a comprender la verdad que Dios quiere que tú ejerzas como padre. Ya seas padre o todavía no sepas cómo ser padre, estudia la Biblia y lo sabrás.